con nosotros, sino lo que nosotros hacemos de él. Entonces cada uno es dueño de su propio destino y cada uno decide lo que va a hacer en su vida personal, en su trabajo. Y esto lo pensaba también Florence Nightingale, la fundadora de la Escuela de Enfermería Moderna. Empezamos con un caso. Josmel tiene 1 año 8 meses, tiene un tiempo de enfermedad de 6 horas. Es un problema agudo. No hay antecedentes de importancia. Quien hace la historia clínica no encuentra nada importante en él y dice 6 horas antes de su ingreso fiebre de 38 grados. 30 minutos antes de ingreso cursa con convulsión tónica que se inicia en miembro superior y luego en cara. Llega convulsionando con una temperatura de 38.3, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, una frecuencia cardíaca de 170 por minuto y tiene un peso de 9 kilos. Luego está desconectado, hipertonía generalizada, rigidez de nuca y reflejos osteotendinosos aumentados. Entonces, este es el caso de un niñito que llega convulsionando, ¿no? Esa es la historia que nos presentan. Se le hacen algunos exámenes auxiliares y dice leucocitos 29.300, tiene leucocitosis, están aumentados, un hematocrito de 38, una hemoglobina de 11.6, segmentados 75%, linfocitos 21%, monocitos 4%, plaquetas 390.000, granulaciones tóxicas y un PCR de 0,8. Examen de orina normal, la glucosa está elevada, está en 240, la urea 19, creatinina 0,41, calcio 4,9. Se le hace una punción lumbar y las proteínas totales están en 17 miligramos y la glucosa en 117. La glucosa y las proteínas están aumentadas, leucocitos 0, hematíes 0. Entonces, este es un niño de 1 año 8 meses, no tiene un buen peso para la edad, está febril, el cuadro es agudo y convulsiona. Se le hace una punción lumbar, probablemente porque se le encuentra rigidez de nuca, pensándose que pudiera ser una meningoencefalitis y al parecer no es una meningoencefalitis. Y la glucosa puede estar aumentada por estrés. Entonces, muchas veces tenemos un niño que convulsiona y estamos pensando en el cuadro infeccioso, no hacemos un buen examen clínico, pero posteriormente quien lo ve nota que este niñito tenía manchas café con leche en el cuerpo, tenía más de 6 manchas café con leche, más de 5 milímetros de diámetro y había una historia familiar de personas parecidas. Y este niño ha llegado después convulsionando en otras oportunidades. Esto es una neurofibromatosis, que es una enfermedad que casualmente uno tiene que sospechar de ellas, ¿no? Y después se le encontraron otros hallazgos, pero en la neurofibromatosis el niño puede convulsionar. Y no se pensó en eso porque el examen clínico no se hizo adecuadamente. Si ustedes ven en el examen clínico, no hablan nada de la piel del niño, o no le dieron importancia. Estas son manchas café con leche, ¿no? Y todas mayores de 5 milímetros de diámetro, y entonces debe haberse pensado en eso como una posibilidad. Pero esa es una de las tantas causas que pueden provocar convulsiones en un paciente. Entonces lo cierto es que una convulsión es una urgencia. ¿Qué papá no se desespera cuando su niño está convulsionando? ¿Qué personal no se angustia cuando llega un paciente convulsionando? Lo que es cierto también, que muchas veces la convulsión, cuando el niño empieza a convulsionar en la casa, cuando llega a la emergencia ya paró la convulsión. La mayor parte de estas entonces van a ser convulsiones que no van a durar mucho tiempo. Y el niño llega en lo que se llama la fase posictal o poscrítica. O también puede llegar en el estado convulsivo. Entonces, cuando nosotros manejamos oportunamente esto, ¿no? y llegamos al diagnóstico, entonces podemos evitar secuelas y mortalidad. Realmente, muchos creen que la convulsión es el movimiento del cuerpo, de las extremidades del niño, que se ponga duro, rígido, pero realmente esa es la expresión de lo que está pasando en el cerebro. Entonces, la convulsión ha sido traducida como una descarga paroxística neuronal.
Y esta descarga paroxística neuronal se puede traducir como movimientos del cuerpo, pero también puede manifestarse con manifestaciones que no son motoras, sino sensitivos sensoriales y a veces autonómicas o psíquicas. Es decir, personas que de pronto se van, no empiezan a hacer cosas, ¿no?, que después no van a recordar, como si hubieran periodos de ausencia, de vacío. Y esas personas también tuvieron una descarga paroxística neuronal. O sea, una convulsión no necesariamente es el movimiento tónico-clónico, tónico, hipertonía que va a tener el paciente. Ciertamente la mayor parte de las veces eso también, pero como dice, por extensión se aplica esta denominación a cualquier crisis cerebral. Es decir, a cualquier descarga paroxística neuronal, aunque sus manifestaciones no sean motoras, sino sensitivos sensoriales o incluso autonómicas o psíquicas. Tienen carácter, las crisis cerebrales de cualquier tipo tienen carácter dominante, su recurrencia o interactividad constituye la epilepsia. Es decir, cuando alguien convulsiona de manera repetida, ya estamos hablando de epilepsia, ya va a tener un término médico que va a ser el gran mal, como se llamaba antes, o la epilepsia. Esto es interesante porque nos dice que en una convulsión, la clásica sobre todo, yo voy a tener algunas fases. La fase motora 1, la fase motora 2, la fase eléctrica y la fase sistémica. ¿Por qué es importante? Porque a cada fase se le han establecido tiempos. Y cuando se establecen tiempos es para actuar. Entonces, cuando mi paciente entra a la fase motora 2, es decir, cuando una convulsión está durando más de 30 minutos, ya la cosa es seria. ¿Por qué? Porque va a empezar el daño cerebral por disminución del aporte de oxígeno. Lo cual quiere decir que yo tengo que actuar dentro de la fase motora 1. Si es que quiero evitar, es decir, dentro de los primeros 30 minutos o lo que es más dentro de los primeros 10 minutos, que es lo que se pide ahora, para poder evitar que el paciente llegue a estas otras fases y por lo tanto quede con algún tipo de secuela. Lo más frecuente en pediatría es la convulsión febril. Y la convulsión febril en pediatría se divide en simple y compleja. El 75% de las convulsiones febriles en pediatría van a ser simples, por suerte, gracias a Dios. Porque son aquellas que no van a dejar secuela, usualmente. Entonces, el rango de edad está entre los 5 meses y los 6 años. Usualmente en los primeros 2 años de vida es mucho más frecuente y después de los 3 años es un poco raro. Se llama convulsión febril porque aparentemente pudiera ser que la fiebre es el factor desencadenante del cuadro de convulsión. Se dice que más o menos 5% de los niños van a convulsionar por fiebre. O sea, de cada 100 niños que uno vea, 5 por lo menos van a tener, o que hagan fiebre, 5 van a convulsionar en cualquier momento de su vida. Entonces, en primer lugar tiene que tener fiebre y en niños menores de 5 años la fiebre con mayor frecuencia es por alguna infección viral. Resfríos, es decir, rinofaringitis, laringotraqueitis, cuadros respiratorios en general. O puede ser también por cuadros de diarrea, que es en frecuencia de enfermedades prevalentes de la infancia. Están primero las infecciones respiratorias y después las enfermedades que provocan diarrea. Y cuando se trata de bacterias, usualmente la infección urinaria por Escherichia coli es una causa frecuente de fiebre en niños. Entonces, cualquiera de estas condiciones puede desencadenar en el 5% de los niños una convulsión febril. ¿Cuál es la característica de la convulsión febril, de la simple? En principio, que es de breve duración. Usualmente dura más de 15 minutos, pero la mayor parte de ellas dura menos de 10 minutos. ¿No? Entonces, este es un concepto que se tiene que tener en cuenta. Cuando un niño convulsiona, yo le tengo que preguntar a la mamá si es que llega sin haber convulsionado, ¿cuánto tiempo duró la convulsión en primer lugar? Y entonces siempre van a referir que va a ser menos de 15 minutos. Entonces tengo el primer criterio para decir que es una convulsión febril simple.
El otro aspecto es que es única. No se repite. No se repite. El tercer aspecto, que es generalizada. Puede ser tónica, es decir, que se pone duro nada más, o tónico-clónica, se pone duro y luego entra en movimiento, ¿no? Pero siempre es de todo el cuerpo. Entonces, cuando yo tengo una convulsión febril que no cumple esas características, es decir, que dura más de 15 minutos, que se repite y que es parcelar de una sola parte del cuerpo, entonces ya no es simple, es compleja. Y cuando es compleja, el comportamiento que voy a tener es otro. Es una convulsión que puede estar asociada a infección del sistema nervioso central, a un tumor, ¿no? A una neurofibromatosis como el caso que hemos presentado, o a otras patologías, y tiene más posibilidad de dejar secuela. En cambio estas, la simple no, que es la más frecuente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Predisposición familiar y personal para este padecimiento. Casi siempre cuando llega un niño que ha convulsionado y ha tenido una convulsión febril, hay la historia de alguien en la familia, el papá, la mamá, el hermano, que también ha tenido convulsión febril. Simple. Entonces hay que preguntar por los antecedentes. Entonces, el antecedente familiar de epilepsia y la presentación de la convulsión febril entre los 6 meses y año de edad son los principales factores de riesgo de recurrencia. Es decir, si hay antecedente de que el hermano convulsionó de niño, entonces existe la posibilidad que ese niño que convulsiona por primera vez, su convulsión febril se vuelva a repetir en otro proceso diferente. O si hay historia de epilepsia en la familia también. La herencia, o sea, se ha asociado a un factor familiar, más no se puede decir que es hereditario, que es diferente. Entonces, por eso dice acá, no está bien esclarecido, parece ser autosómica dominante con penetrancia incompleta de expresión variable y como decíamos, la incidencia puede llegar hasta un 5% y es más frecuente en el sexo masculino. En el 2007, ¿no? Yo trabajé, me fui a trabajar a Cusco por una decisión personal y fui a un hospital quechohablante. Estuve todo el año allí. Y esta niña llega convulsionando y la convulsión se repite y se repitió como 3 o 4 veces estuvo en la convulsión, sin fiebre, fue hospitalizada, ¿no? Y tenemos acá al papá y a la mamá, y cuando se le hizo la historia, ¿no? Aparentemente era el único episodio, no había ningún antecedente. Pero lo que me llamó la atención a mí, y por eso le pedí al entonces interno y médico, que le repitiera la historia otra vez, me llamó la atención de que el papá estuviera permanentemente al lado de la niña, y en un estado de tristeza, ¿no? Entonces, pedimos que venga la mamá, y cuando vino la mamá nos dijo que el papá era epiléptico, el papá convulsionaba. Entonces, el síndrome convulsivo, las convulsiones, usualmente tienen un componente social, de desprestigio social, y eso se oculta, como se oculta el SIDA, como se oculta la tuberculosis, o como se oculta alguna patología que yo pienso que me puede discriminar. Y entonces voy a ocultar el dato. Entonces, el papá tenía el problema de epilepsia y la niña pues había heredado eso y estaba en su debut, la niña también de epilepsia. Y eso se tiene que saber porque el manejo va a ser totalmente diferente. El manejo va a ser totalmente diferente. Factores de riesgo para recurrencia: primera crisis antes de los 18 meses de edad, es decir, que la convulsión se pueda volver a repetir. Historia familiar de cualquier tipo de crisis, como en el caso que hemos mencionado. Crisis con temperaturas menores de 40 grados centígrados, o sea, con temperaturas bajas que convulsione el niño. El riesgo de epilepsia, alteraciones en el neurodesarrollo, aquí tenemos este bebé,
¿no es cierto?, con una tumoración, un encéfalocele frontal, entonces, que convulsionó y que probablemente va a seguir convulsionando. Historia familiar de epilepsia, como hemos mencionado, el papá de esta niñita cusqueña, y cuando las convulsiones no son febriles simples, sino son febriles complejas, ¿no? Entonces hay el riesgo de epilepsia. Entonces, para recordar otra vez, porque es lo que más van a ver, una convulsión febril simple, tiene que haber presencia de fiebre, tenemos que tener en cuenta la edad, la convulsión va a ser generalizada, la duración es menos de 15 minutos, ¿no? Y es única. Es única, es decir, en el proceso infeccioso el niño solo convulsiona una vez, no se va a repetir. Y después de la convulsión el niño queda como si nada hubiera pasado. ¿Ya? Entonces, como dice acá, el examen físico neuropediátrico negativo después de ceder la convulsión. El niño, desde el punto de vista neurológico, después de eso no tiene nada. Ausencia de antecedentes de daño neurológico en el paciente. En el diagnóstico, la historia clínica es fundamental, es muy importante la historia clínica, y que para todo el personal de salud debe de ser el documento diagnóstico, el instrumento diagnóstico probablemente se le da la menor importancia. Si ustedes trabajan en un hospital donde hay médicos, residentes e internos y alumnos, usualmente el médico asistente no hace una historia clínica y ese es un gran error. Se la deja al residente de tercero. El residente de tercero se la deja al de segundo. El de segundo se la deja al de primero. El de primero se la deja al interno. Y el interno, si hay alumnos del último año, deja que la hagan los alumnos. Y entonces el documento más importante para el diagnóstico lo hace el que tiene menos conocimiento y menos experiencia. Y entonces este documento, que es el instrumento diagnóstico y que cuando yo estudiaba era un documento médico, ha pasado a ser un documento médico legal. ¿Y por qué legal? Porque cuando se hace mal va a tener implicancias serias. ¿Y cómo no lo va a tener si al final quien hace este documento tan importante es el que menos sabe? Entonces, en la historia familiar, en la historia clínica, perdón, es importante tener muy en cuenta porque, repito, hay que tener la experiencia para saber que a veces me están ocultando el dato, para saber que tengo que preguntar, conocer la patología y poder dar un diagnóstico adecuado. Esta historia que vimos del primer paciente que no se pesó en neurofibromatosis, ¿no? La hizo pues alguien que no tenía experiencia. Y a este niño se le pudo haber hecho el diagnóstico desde el inicio. A veces hay necesidad de una punción lumbar, ¿no? Y contra eso también, y respecto a eso también hay una serie de tabús, inclusive dentro del personal de salud que no conoce, especialmente en el personal técnico de enfermería, que piensan de que si se le hace una punción lumbar es una cosa grave, que el niño se va a quedar lesionado, que va a tener algún problema. La gente habla que hasta el líquido lo sacan para venderlo, etc. Que es parte de los mitos que hay en nuestro país. Y la punción lumbar es en alguien, sobre todo si sospechamos que hay infección del sistema nervioso central, es más importante que hacer un hemograma, es más importante que hacer una radiografía, porque allí va a estar el diagnóstico, ¿no? Y entonces y antes de sacar un hemograma, mejor una punción lumbar de inicio. Y si se sabe hacer, no tiene por qué causar ningún efecto colateral ni daño al niño, porque es muy sencillo, es como tomar una muestra de sangre, realmente, y va a dar datos muy importantes para esto. Entonces, en todo niño que convulsiona, si es menor de 1 año, siempre hay que hacer una punción lumbar. Siempre. ¿Ya? Entonces, para descartar que sea una meningoencefalitis, viral o bacteriana. Si es mayor de 18 meses, entonces tengo que valorar todos los datos que tengo y recién decido hacer la punción lumbar. Hay otros exámenes como el electroencefalograma, eso dependiendo de la historia que yo tenga y el examen físico, exámenes de laboratorio y neuroimágenes, tomografía, etcétera, pueden complementar. Pero definitivamente una buena historia
una buena historia clínica, un buen examen físico y una punción lumbar, dependiendo del paciente, van a ser de mucha ayuda en un niño que convulsiona. ¿Cuál es el objetivo? Sobre todo del personal de enfermería, que es el que va a recibir al paciente, estabilizarlo. En principio, ver que el paciente esté ventilando y oxigenando bien, porque un paciente que convulsiona puede llenarse de secreciones la boca. Entonces, eso puede obstruir la vía aérea, entonces voy a tener que aspirarle secreciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantener las vías aéreas permeables, evitar la aspiración de secreciones. El paciente puede vomitar y puede, si está con un estado de conciencia alterado por la convulsión, el contenido gástrico puede pasar a la vía aérea y entonces tener una neumonía aspirativa. El paciente que está con movimientos puede golpearse la cabeza. Si está en la camilla puede caerse de la camilla, entonces puede que ocurran lesiones traumáticas. Por lo tanto, todo esto debo de evitar y por lo tanto también intentar frenar la crisis convulsiva rápidamente. Eso implica que poner una vía, y no es fácil colocar una vía en un paciente que está convulsionando. Entonces, pero eso es lo que tengo que hacer y colocar el fármaco anticonvulsivante. Disminuir la temperatura, porque si estamos hablando que la fiebre puede causar la convulsión, tengo que bajarle la fiebre. Y no debo de olvidarme de esto, del apoyo emocional a los padres. O sea, para un padre ver que su hijo está convulsionando, está con la mirada desviada, con cialorrea, que no se conecta con el entorno, con movimientos que nunca los ha tenido, debe de ser desesperante. Debe de ser desesperante. La posibilidad de que el hijo se pueda morir es una de las cosas que va a pasar por la cabeza de los papás. La posibilidad de que el niño se quede así para toda su vida es una posibilidad que va a pasar por la cabeza de los papás. Entonces el personal de salud es el responsable de brindar el apoyo emocional a los padres. Tenemos que ponernos en los zapatos de los papás. Verificar el resultado adecuado de la asistencia terapéutica, es decir, luego que yo lo acomodé bien, ver que no se pueda golpear, verificar que eso no vaya a pasar, verificar que aspiré las secreciones y que está ventilando bien, verificar que la fiebre esté bajando, verificar que la convulsión pasó. Todo eso debo yo de hacerlo con mi asistencia, luego que hago mi asistencia terapéutica. ¿Cuáles son los diagnósticos que usualmente hace el enfermero? Van a ser estos, de que el paciente esté en riesgo de paro respiratorio, riesgo de asfixia, riesgo de traumatismo, riesgo de lesión, riesgo de hipertermia. Por lo tanto, casualmente, con todo esto que yo hago, ¿no es cierto?, está en razón a estos diagnósticos que yo estoy planteando. El otro aspecto que debo de tener en cuenta es la parte emocional, ¿no es cierto?, que es el temor de los padres y la falla que puede haber en el tratamiento que yo hago. Entonces, las intervenciones que debe de tener el enfermero es, en principio, colocar al paciente sobre un plano liso y resistente para evitar los traumatismos. Si está con la ropa ajustada, retira la ropa ajustada, porque puede interferir con la dinámica respiratoria. Observar y anotar las características de la crisis. Debo de decir yo, y el enfermero a veces observa muy bien, si la convulsión es generalizada o es parcelar, o si empieza en una parte del cuerpo y luego se generaliza, o empezó de frente en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces a veces el paciente está con movimientos involuntarios de una sola mano y nada más, o a veces de un hemicuerpo, o a veces solo de la cara, o a veces movimientos de hociqueo si es un lactante, es decir, de succión. Y eso ya también es una convulsión, ¿no? El tiempo de duración, si es parcelar, de qué lado se inició, del derecho o del izquierdo, el compromiso de conciencia, si se conecta o no se conecta con el entorno, si se le relajan los esfínteres, si micciona, si hace deposición, todos esos datos tienen que ser descritos por el médico y por el enfermero. Entonces tengo que asegurar, ¿no?, lo que siempre se sabe del ABC, porque hemos dicho que es una urgencia, es una emergencia. Entonces el ABC, que implica mantener la vía aérea permeable,
colocar una cánula orotraqueal para evitar la caída de la lengua. Los niñitos, ¿no?, por la disposición que tiene la anatomía de su vía aérea, porque tienen una... Entonces esto puede provocar obstrucción de la vía aérea, ¿no? Realizar la aspiración de secreciones, valorar la colocación de la sonda nasogástrica, administración de oxígeno, ¿no? Actualmente, si vamos a usar nosotros una cánula binasal, ya la disposición en pediatría no es usar más de 2.5 litros por minuto, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue con la idea de que con cánula se puede usar 3 litros, 4 litros, no más de 2.5 litros por minuto. Si el paciente tiene la posibilidad de entrar en paro respiratorio, ventilar con bolsa y máscara y preparar el material para intubación. Y una de las situaciones importantes, habíamos dicho, es canalizar la vía, ¿no?, con una vía gruesa para poder pasar volúmenes o fármacos. Proteger al paciente de lesiones. Entonces yo debo de preocuparme que si es un paciente que convulsiona repetidamente, debo de preocuparme que si está en una camilla o en una cama, colocar barandas a los costados, ¿no? El otro aspecto importante, colocar al paciente en posición lateral de seguridad, de cúbito lateral, para que pueda eliminar las secreciones fácilmente, y si está en decúbito dorsal, las secreciones pueden ir hacia la parte posterior, y si está con compromiso de conciencia, provocar un síndrome de broncoaspiración. Vigilancia de la hemodinámica, es decir, si le puedo colocar un monitor mejor. Vigilar el volumen de líquidos que se administra, sobre todo si es un niño, donde los volúmenes cuentan. Si existe alteración del nivel de conciencia en correspondencia con la patología asociada, se debe instalar lo que es la fluidoterapia. Ya, bien. Entonces, existe la posibilidad también algunos de colocar una sonda vesical si es que quiero medir los volúmenes, llevar la hoja de balance hídrico, control de la fiebre si estamos hablando de una convulsión febril, y estar reevaluando al paciente en sus funciones vitales, si es que presenta una convulsión. Y repetimos que debemos de brindar apoyo en la parte emocional. Hemos dicho que se han establecido tiempos, ¿no?, para actuar dentro de los primeros 30 minutos. Y actualmente dice dentro de los primeros 5 minutos o dentro de los primeros 10 minutos yo debo de actuar. Entonces, la pérdida de tiempo ante una crisis convulsiva es considerada una mala práctica de enfermería y constituye un factor de mal pronóstico, ¿no? Entonces, si yo no actúo adecuadamente, pierdo tiempo en algunas cosas, minutos que pueda perder, el niño se puede aspirar, el niño se puede caer, el niño se puede tener un trauma mayor y que lo puede conducir pues a una secuela o a un problema mucho más grave. El tratamiento en la convulsión febril simple realmente no requiere nada. Por eso es importante diagnosticar si es simple o compleja. Y hemos dicho que es una convulsión febril simple. Todo lo que sale fuera del diagnóstico de convulsión febril simple pasa a ser convulsión febril compleja. Y el manejo es diferente. Entonces, si es una convulsión febril simple, que en las convulsiones febriles es el 75% de los casos, no requiere un tratamiento específico para la convulsión. Si un manejo de la fiebre, si el niño está resfriado, manejo para su resfrío, manejo sintomático. Si tiene una infección urinaria, manejo para la infección urinaria. Si tiene una diarrea aguda infecciosa, manejo para el cuadro de diarrea. Entonces, pero si es un niño que ya ha tenido convulsión febril una vez, esta es la segunda vez, es decir, está recurriendo, entonces se plantea que pudiera darse tratamiento con diazepam cada 8 horas mientras dure el cuadro febril, ¿ya? Si es un cuadro que recurre.
En el caso de la convulsión febril compleja, se tiene que dar mientras dure la fiebre sí o sí. Es decir, yo tengo un niño que viene con una convulsión que no es febril simple y hemos quedado que la convulsión febril simple, ¿cómo es? Primero, febril simple, única, ¿qué más? Dura menos de tiempo, 15 minutos, ¿qué más? Generalizada, perfecto, ¿no? Que son los criterios que yo debo de tener en cuenta. Y después de la convulsión, como si nada hubiera pasado. Entonces, si yo tengo un niño que no cumple esas características, es decir, no es única, se repitió, o duró más de 15 minutos, o no es generalizada, sino de una sola parte del cuerpo, ¿cómo se llamará? Febril compleja. Entonces, en las convulsiones febriles complejas, ¿no? Sí o sí yo tengo que estar, mientras el paciente tenga fiebre, tengo que estar dando su diazepam, ¿no? En la recurrente, como dice acá, el diazepam cada 8 horas mientras dure cuadro febril durante 2 años. Durante 2 años. Con control neurológico. Si no se puede implementar una profilaxis intermitente, la otra posibilidad es que sea ácido valproico o fenobarbital, ¿no? También por el mismo tiempo, y va a ser el neurólogo que va a indicar con evaluación neurológica, que va a decir cuándo se va a parar de recibir el manejo. En el tratamiento de una convulsión tiene que haber una vía permeable, tiene que canalizarse una vía, y lo que usamos nosotros en nuestro medio es el diazepam. Eso es lo que usamos, esta es la dosis, 0,3 miligramos kilodosis endovenosos o intrarrectal, porque a veces no podemos nosotros canalizar una vía endovenosa, entonces tenemos que colocar el diazepam intrarrectal. Para eso yo tengo que meter una sondita por lo menos 4 centímetros, por lo menos 4 centímetros, y recién ahí pasar el fármaco para poder llegar al plexo vascular que está ahí y se pueda absorber bien la droga. Si no cede en 5 minutos, uso una siguiente dosis de diazepam, ¿no? Si persiste, entonces ya paso a otra droga. Entonces, la angustia de los padres, ¿cómo la voy a calmar? Que es parte del manejo. Decir que una convulsión febril no es una epilepsia. Es decir, no se va a repetir esto. Si yo ya hice mi diagnóstico, por las características que le di, ya sé que es una convulsión febril simple. Hay que explicarle al padre, él sabe que el niño no se va a quedar así. Esto pasa en el 5% de los niños, ¿no? Y solo se va a repetir si es que hay antecedente que la familia ha tenido problemas de recurrencia. La temperatura mayor de 38 grados puede desencadenar convulsión febril en 1 de cada 30 niños. Las convulsiones febriles no cursan con daño cerebral, ni retardo mental, ni trastorno en el aprendizaje. Entonces, eso tiene que quedar claro para nosotros. Por eso es importante definir convulsión febril simple. Solo 30% de los niños tendrán una segunda convulsión febril. O sea, de cada 10 niños que tengan convulsión febril simple, solo 3 de ellos se les va a volver a repetir otra vez otra convulsión febril simple. Si su niño tiene fiebre, tengo que decirle, cuando vea que usted le está subiendo la temperatura a su niño, inmediatamente dele un antipirético, ¿no? Porque ya sabemos que la fiebre puede desencadenarlo. Entonces, ¿y quién va a elegir la droga? En el manejo de la emergencia, el médico que está en la emergencia, repito, usualmente es el diazepam. Pero ya si es una convulsión febril recurrente o es una convulsión febril compleja, va a ser el neurólogo el que va a ver el niño y va a decir cuál va a ser la droga más adecuada para este niño una vez hecho el diagnóstico. En el manejo inicial, las benzodiazepinas. Entonces, ¿cómo yo enfoco un estado convulsivo? Este esquema es interesante. Entonces, en primer lugar, debo de tener en cuenta si hubo un trauma, sobre todo a nivel de cráneo, de cabeza. Si no hubo, entonces me pregunto, ¿conozco el trastorno convulsivo o no? Entonces, debo de averiguar por un examen si hay hipoglicemia. Es decir, le hago un examen de glicemia al niño. Si no hay glucosa sérica baja, entonces me pregunto si hay fiebre, ¿no? Si sí hay fiebre, puede ser una convulsión febril.
¿Qué otras posibilidades tengo? Que puede ser una meningitis o que puede ser algún otro cuadro infeccioso. Si la glicemia no está baja, si la glicemia está baja, es hipoglicemia. Los bebitos, los lactantes pueden convulsionar por hipoglicemia, entonces la solución es fácil, ¿no? Pasarles glucosa. Se acabó, ¿no? Y amamantar. Usualmente en el niño que no amamante entra en hipoglicemia. No. Entonces, si no hay fiebre, debo de pensar en una anomalía bioquímica. Si no hay anomalía bioquímica, otra vez regreso a la pregunta de arriba. De repente hubo un trauma y los papás no se dieron cuenta. Si hay trauma, y determino que hay trauma a través de, por ejemplo, de una tomografía, entonces debo de buscar que hay hemorragia intracraneal, que hay algún tipo de injuria. Si no, hay que buscar ya otro tipo de problemas, hallazgos neurológicos, una tumoración, accidente cerebrovascular, malformaciones cerebrales, etc. Si hay anomalía bioquímica, entonces tengo que, si yo sospecho en anomalía bioquímica, todos estos análisis, ¿no?, de la bioquímica sanguínea me ayudarán a determinar. Entonces, si el niño ya convulsiona, es decir, el niño viene convulsionando y yo sé que es un niño que convulsiona, ¿no?, y acude a la emergencia y está recibiendo tratamiento por convulsión y acude a la emergencia por convulsión, la primera posibilidad es que no esté tomando su medicina. Entonces mi pregunta tiene que ser, ¿le dejó de dar su medicina? ¿O qué medicina toma para la convulsión? Entonces, y a veces me dicen, no, sí sigue tomando su medicina. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lo vio el neurólogo? Ay, hace como un año. En un año el niño crece, el niño aumenta de peso y entonces la dosis que está recibiendo del anticonvulsivante ya no es la misma. Le sigue dando la dosis para un peso que ya no tiene. No sé si me dejo entender. Entonces, cuando un niño que convulsiona y que recibe tratamiento regresa por convulsión, entonces hay que preguntar si está tomando su medicina. Si está tomando la medicina, probablemente no esté tomando ya la dosis que le corresponde porque el niño subió de peso. Me dejo entender, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo manejamos la crisis convulsiva? Tiene que manejarse dentro de los 5 a 10 primeros minutos con lorazepam, como se hace en otros sitios, o con diazepam, como lo hacemos nosotros, o con midazolam, que también lo hacemos nosotros en emergencia. Nosotros usamos el midazolam. Entonces, ¿qué es lo que establecer el ABC? Identificar y corregir las anomalías electrolíticas, manejo del TEC, identificar el tóxico, porque por tóxicos también el niño puede convulsionar, si es que es un tóxico, como vamos a ver en el siguiente tema. Identificar el nivel anticonvulsivante subterapéutico, es decir, si estuvo tomando medicina, de repente no está tomando ya las dosis exactas. Identificar y tratar la causa infecciosa, si se trata de una infección, antipiréticos. Entonces establezco esto rápidamente, por eso el trabajo es en equipo, mientras uno pregunta el otro está actuando, ¿no? Doy el lorazepam o el diazepam, ¿no? Considero el diazepam rectal si es que no consigo una vía adecuada, ¿no? Si no cede con el diazepam o el lorazepam, puedo usar fenitoína o puedo usar fenobarbital, pero recordando que si yo uso fenobarbital, que es una excelente droga anticonvulsivante, puede provocar depresión del sistema nervioso central. Entonces yo debo de estar preparado como enfermero, sabio, tener ahí ya listo mi tubo endotraqueal, mi laringoscopio, para que se le intube al paciente. ¿No? Y ya no pasa con nada de esto, anestesia general, poner al paciente en un coma barbitúrico, y esto implica pues que el paciente pase a UCI necesariamente. Las drogas de primera línea, el diazepam, pero hay que recordar que puede provocar hipotensión, depresión respiratoria, laringoespasmo, paro cardíaco, laringoespasmo sobre todo si se coloca muy rápido y es endovenoso, y si luego de diazepam colocamos fenobarbital, con mayor razón. Con mayor razón existe esa posibilidad. Y como habíamos dicho nosotros, si no encuentro una vía endovenosa, una posibilidad es la vía rectal,
pero se coloca una dosis mayor. Aquí es de 0,25 a 0,5 miligramos por kilo y aquí es de 0,5 a 1 miligramo por kilo por sonda introducida, como habíamos dicho, a 4 centímetros de profundidad. El Orazepam, que es el que se usa en otros países, o el Midazolam, que es el que usamos nosotros en nuestra emergencia. Drogas de segunda línea, la fenitoína, con todas las características que tiene. Hay una variante de la fenitoína que es la fosfofenitoína, que es mucho más rápida en su acción. A los 5 a 10 minutos ya está actuando, mientras la difenilidantoína, que es la que usamos nosotros, en 10 a 30 minutos. El fenobarbital es una excelente droga, repito, pero da depresión respiratoria. Se puede usar en una emergencia, pero no debe de usarse en manejo continuo para alguien que convulsiona como antes se hacía. Se ha demostrado que el fenobarbital puede provocar daño en el intelecto en pacientes que usan de manera crónica este producto. Entonces no debe de usarse. Solo para emergencias, más no para un tratamiento de mantenimiento, como usamos la fenitoína o el ácido valproico. Ya no. Drogas de tercera línea, el diazepam, midazolam, pentobarbital, tiopental. ¿Y esto de quién es esta frase? ¿Y eso de dónde es? ¿Alguien sabe de dónde es la foto? ¿Ah? ¿Ah? Por ahí está, cerca, sí, está al norte. No es el castillo de Chancay, pero eso es en Barranca. ¿Ya? Es uno de los balnearios que tenemos bonitos. ¿Y esto de quién es? No educamos para conocer, educamos para hacer. Es de una enfermera. ¿Qué enfermera será? Empezamos con una frase de Florence Nightingale y terminamos con una frase de Florence Nightingale. No educamos para conocer, educamos para hacer. En ningún conocimiento que se recibe es para obtener diplomas, es para usarlo en el paciente. Y en la medida que entendamos eso, entonces vamos a ser mejores profesionales. Florence Nightingale probablemente copió esto de Hipócrates, non scholae sed vitae dicimus. No educamos para la escuela, educamos para la vida, ¿no? Pero lo hizo muy bien. No educamos para conocer, educamos para hacer. Es una frase que me encanta, sobre todo